Y dije, qué padre que va a poder compartir en esta mañana. Pero me dijo, no, nada más un saludo. Pero ya es ventaja que se anime a saludarlo. Es que ustedes no la conocen, pero no es tan tímida como parece. Un día los voy a invitar a mi casa, es cierto. ¿Cómo están todos en este precioso domingo? Bien, qué bueno. Pues como dijo mi esposa, ¿no? Es un privilegio el poder verles en este inicio de año. Los que estuvimos los domingos pasados, nos sentíamos solos. De hecho, hubo un domingo que empezó la reunión y dije, fue el rapto, ¿no? Y me quedé. Porque casi no hay nadie, pero yo entiendo que es tiempo de estar en familia, es tiempo de salir, de convivir, de disfrutar de estos tiempos, ¿no? Algo que me impacta acerca de Jesús es que Jesús vino a traer esa unidad. Jesús vino a traer ese sentir de pertenecer a una familia. Por eso los discípulos se sentían aceptados por él y los hacía sentir parte de ese equipo, ¿no? Yo se los decía en estos días, los discípulos eran hombres solamente que trabajaban, no aspiraban a más. En aquel entonces, si tu padre era pescador, tú eras pescador. Si tu padre era carpintero, tú eras carpintero. Eran muy pocos los privilegiados que podían tener un maestro. Entonces, cuando Jesús les habla a sus discípulos, ellos estaban a punto de cambiar totalmente lo que la vida había trazado para ellos, solamente ser pescadores, sino que iban a hacer algo más. Entonces Jesús los trajo, los hizo sus discípulos, y por eso ellos en un momento le empezaron a decir maestro. ¿Por qué? Porque él les estaba enseñando, no solamente enseñar por enseñar, sino con su vida, con el ejemplo, con el testimonio. Y hablábamos acerca también de que nosotros somos una familia, ¿verdad? De que nosotros en este año queremos cumplir ese propósito que veíamos el jueves, de como iglesia poder bendecir a nuestra sociedad. Y ya vamos a estar hablando un poquito de ello en estas semanas que vamos a estar compartiendo. Y hoy me gustaría hablar un poquito acerca de la confianza que nosotros debemos de tener en Dios. Me gustaría hablar acerca de lo que es Dios para nosotros. Y vamos para esto ir al Proverbio 16 y vamos a leer unos versículos de este proverbio. Pero yo quiero que tú entiendas la palabra proverbio como sabiduría. Todo esto que vamos a leer es consejos que traen sabiduría a nosotros. Y la Biblia nos pide a nosotros que adquiramos esa sabiduría. Ahora, ¿qué es adquirir? Es algo que tú no tienes, es algo que necesitas, ¿verdad? Entonces, un día estaba Salomón con su padre David platicando, y David le dio un consejo y le dijo: si tú un día le pides algo a Dios, pídele sabiduría. Cuando Dios habla con Salomón y le dice: ¿qué quieres que yo te dé? Salomón pide sabiduría. Y eso lo hace, según la Biblia, el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Lo interesante es que él no pidió riquezas, él no pidió poder, él pidió sabiduría. Ahora, la sabiduría te lleva a tener poder y te lleva a tener riquezas. Un hombre que tiene muchas riquezas pero no tiene sabiduría, no va a saber qué hacer con esas riquezas. Un hombre que tiene poder pero no tiene sabiduría, no va a saber qué hacer con ese poder. Hoy en día vemos muchas autoridades, muchos presidentes de diferentes naciones que tienen el poder pero no tienen sabiduría. Creen que a través del poder pueden conseguir todo lo que quieren. A través del dinero, de las riquezas que tienen, pueden conseguir todo, pero no es así. Entonces, hace tiempo nos decía el pastor Marco Barrientos, decía: tus dones y tus talentos te van a llevar hasta donde tu carácter te pueda soportar. Ha habido hombres con muchos dones, ha habido hombres muy talentosos, pero con un mal carácter,
que fácilmente caen en depresión, que fácilmente caen en iras, en contiendas, y muchos de ellos han caído en el suicidio, han terminado en suicidio. ¿Por qué? Porque no tenían un buen carácter formado en Dios. Entonces, si nosotros tenemos buenos dones, buenos talentos y tenemos un buen carácter, los dones, los talentos te levantan, pero el carácter es el que te sostiene. Entonces, nosotros se nos pide que adquiramos esa sabiduría. ¿Para qué? Para que una vez teniendo la sabiduría, sepamos qué hacer con lo que Dios nos da. Nosotros necesitamos sabiduría para una vez que la adquiramos, sepamos qué hacer con lo que Dios nos da. Ahora, ahorita hay un debate muy interesante en nuestra sociedad mexicana acerca de la equidad de género. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué nos dicen acerca de la equidad de género? Que un niño puede decidir lo que es desde temprana edad, si quiere ser niño o quiere ser niña o lo que sea. Pero hay un debate porque le dicen, entonces si el niño, según ustedes, tiene la capacidad de decidir qué quiere ser, entonces ya tiene la capacidad para comprar unos cigarros, ya tiene la capacidad para comprar licor, ya tiene la capacidad para portar una pistola. Y le dicen, no, hasta que sea mayor de edad. ¿Por qué? Porque todavía es una persona inmadura que no sabe lo que quiere. Entonces se le dice, si es una persona que no tiene la capacidad de comprar armas, de esto, entonces, ¿cómo tú le das la capacidad de poder decidir qué es lo que quiere ser si aún no está en una edad madura? Entonces, nuestra sociedad le está faltando sabiduría para poder dirigir a una nación. A nuestro mundo en general le está faltando sabiduría para poder decir qué es lo que tenemos que hacer. Solamente están dirigiendo porque tienen el poder o porque tienen la capacidad de poder regir ciertas naciones, y eso es lo que ellos quieren hacer, pero les falta sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos habla? Y vamos a leer Proverbios 16:1. Y vamos a ir hablando un poquito de este proverbio, y dice así: el hombre propone y Dios dispone. El hombre piensa que es justo lo que él hace, pero el Señor juzga los motivos. Nuevamente, 1 y 2. El hombre propone y Dios dispone. El hombre piensa que es justo lo que él hace, pero el Señor juzga los motivos. Yo sé que no se parece la versión a la que están leyendo. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia Viva y aquí está la Reina 60. Pero ahí va, ¿no? No está muy fuera de lo que es, ¿ok? No está nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros pensamos y actuamos según lo que creemos. Y nosotros podemos decir, mañana voy a hacer esto o quiero hacer esto, pero ¿de verdad tienes el tiempo para poder hacerlo? ¿Te has detenido para decirle a Dios, Dios, ¿en verdad quieres que yo haga esto? ¿Está dentro de tus planes que yo estudie esta carrera? ¿Está dentro de tus planes que yo tome esta decisión? ¿Está dentro de tus planes que yo vaya aquí o vaya allá? ¿Por qué? Porque nosotros realmente tomamos decisiones apresuradamente, pero es Dios quien tiene que darnos la pauta para poder saber qué tenemos que hacer. Y algo que pasaba frecuentemente con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel era un pueblo muy emocionalista. El pueblo de Israel era un pueblo que vivía según lo que veía. Si veía que estaba prisionero, se acordaban que tenían un Dios, y en base a esas opresión que estaban viviendo, decían, quiero orar a Dios. Se acordaban de Dios, empezaban a orar a Dios, y Dios escuchaba su clamor, los liberaba. Y en esa emoción de ser libres, ellos volvían a Dios con todo su corazón. Y quemaban todo lo que tenían que quemar, destruían todo lo que tenían que destruir, se alineaban a la voluntad de Dios conforme a las emociones que tenían. Pero empezaban nuevamente las situaciones difíciles, los problemas, y querían volver a sus antiguas prácticas. Era un pueblo muy emocionalista y tomaban y hacían cosas sin consultar a Dios, y el resultado siempre terminaba siendo
el mismo. Terminaban siendo esclavos nuevamente de otra tribu, de otro pueblo, terminaban siendo esclavos de otra nación. ¿Por qué? Por hacer lo que según ellos creían que era lo correcto. En base a sus emociones, ellos disponían a hacer pactos con otras naciones que Dios les decía que no hicieran pactos. Entonces, ellos disponían, ellos decían, yo voy a hacer esto, pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos a preguntarle a Dios si es su voluntad lo que vamos a hacer? Y si nos detenemos, ¿cuánto tiempo te detienes a dedicar realmente para saber si es la voluntad de Dios? Se los he comentado. Hace años nosotros íbamos a la ciudad de Mexicali a un congreso de jóvenes, ahí donde era el gimnasio de Mexicali, a un lado donde juegan las Águilas de Mexicali, creo. Hay un gimnasio y ahí hacían un congreso grande para jóvenes. Y me acuerdo que íbamos y estaba un predicador que decía que él tenía un joven que siempre le andaba preguntando a Dios, Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y que iba a congresos y que iba a las reuniones y iba a las noches de profecía, iba a todos lados y le decía, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y él salía triste porque decía, pues es que Dios no me está diciendo cuál es mi propósito. Y le dijo el pastor, es que un día Dios te va a mostrar cuál es el propósito que tiene para ti. Y dice que un día le mostró cuál era el propósito de Dios para su vida. Este muchacho lo cuenta y lo platica así. Dice que se levantó y dijo, gracias Dios, solamente quería saberlo. Porque la voluntad de Dios no siempre va a ser lo que nosotros creemos para nuestras vidas. Porque lo que nosotros tenemos planeado, lo que nosotros tenemos pensado, no siempre está alineado con lo que Dios tiene para nosotros. Por eso hay mucha desilusión en esta tierra. Por eso hay mucha desilusión dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque siempre queremos hacer lo que nosotros creemos y cuando entendemos la voluntad de Dios, no siempre está alineada con nuestra voluntad. Y es cuando nos desilusionamos. Es cuando caemos en eso. Es que Dios no me entiende. Es que Dios no sabe lo que quiero. Es que es al revés. Tú no sabes lo que Dios quiere para ti. En el 2006 tuve la oportunidad de ir a estudiar a Cristo para las Naciones y llegaron gente, es una escuela internacional, llegan gente de África, llegan gente de Corea, de Colombia, de Perú, de las sierras, llegan personas que batallan para hablar incluso el español por el dialecto que traen y llegan con todo el fervor a estudiar a esta escuela. Y les preguntaba yo, ¿a qué vienes a estudiar? Nos preguntaban los maestros, ¿qué quieren hacer aquí? Y muchos decían, no, es que mi papá es pastor en la sierra de Chihuahua. Y es que mi papá es pastor en la sierra de Colombia. Y quiero ir a ayudarle, quiero esto. Y terminaba el año. ¿Y qué creen? Que ya no regresaban a su pueblo. Tengo personas que conozco que hasta el día de hoy ya no regresaron a donde tenían que regresar. Porque dijeron, es que Dios me cambió la visión. Porque nosotros disponemos, bueno, nosotros proponemos, pero es Dios quien dispone. Oye, ¿y qué pasó con eso de ir a ayudar a tu papá? No, pues es que ya no. No, pero es que a la sierra, no, todos con guarachis allá y acá mejor en la sociedad. Imagínense en Dallas, Texas, una metrópoli, una ciudad mega grande, con iglesias, mega iglesias, con pastores de renombre. Mejor nos quedamos aquí. Entonces, nosotros somos los que cambiamos lo que Dios quiere para nosotros. Y por nuestra forma de actuar, hacemos quedar a Dios como un Dios que cambia planes. Pero Dios no cambia planes. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios mismo? Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo hará y lo que ha prometido lo ejecutará. ¿Qué pasó con este hombre que fue enviado a Nínive? Jonás fue enviado a Nínive y ¿qué dijo? No, yo no quiero ir a Nínive. Yo mejor me voy a ir para este lugar.
¿Por qué? Porque quería huir de la voluntad de Dios. A final de cuentas, Dios hace que se suba a un barco. En ese barco echan suerte, se dan cuenta que por Jonás está cayendo esta gran tormenta, lo avientan al agua, se lo traga un pez. 3 días dentro del pez, el pez lo vomita, va a Nínive, hace lo que tiene que hacer y después se enoja y sale con que ya sabía Dios que los ibas a perdonar, ¿para qué me mandas? Porque cuando no estás conectado con el corazón de Dios, lo que Dios te mande a hacer, a ti te va a parecer que es algo injusto. Porque se te olvida o se nos olvida que Dios tiene misericordia para cualquier persona. Entonces, nosotros, según Proverbios 1, nosotros somos los que decimos, yo voy a hacer esto. Nosotros proponemos, pero Dios es el que dispone. Versículo 2, el hombre piensa que es justo lo que él hace, pero el Señor juzga los motivos. El hombre piensa que es justo lo que él hace, pero el Señor juzga los motivos. Tú sabes que incluso el ayudar a una persona puede estar fuera de la voluntad de Dios. Se lo repito, ahí les va. ¿Ustedes saben que incluso ayudar a una persona puede estar fuera de la voluntad de Dios? Y me vas a preguntar ¿por qué? ¿Verdad? Te voy a explicar el por qué. Hay momentos en los cuales Dios está tratando con ese hombre o con esa mujer específicamente porque ya hay algo que tú desconoces, pero que Dios lo sabe y está tratando con él o con ella. Económicamente, emocionalmente, en matrimonio, en familia, Dios lo sabe. Y Dios está tratando con esa persona. Por algo está pasando esa situación y nosotros queremos llegar y queremos hacerla de los super salvadores y estamos truncando lo que Dios quiere hacer. Hace tiempo, cuando cuento una historia digo, ¿ya la conté o no? No sé si les pasa, pero creo que ya se las platiqué. Hace tiempo contaba Tony Maldonado que llegó una persona a su oficina. Y se sentó Tony Maldonado, se sentó la persona enfrente y esta persona le empezó a contar toda su historia, todas las desgracias que le habían pasado. Y dice Tony, de escucharlo yo ya estaba llorando, dice. Total que al último este compa ocupaba 500 pesos, 400 pesos, no sé cuánto. Y dice Tony, es lo que traigo en la cartera, 400 pesos. Y dice, ahorita voy a sacarlo de ese apuro, me voy a hacer el cristianazo, dice Tony. Y le dice, mira compa, tú ocupas 400 pesos, ¿no? Yo traigo 400, pero para que no me dejes sin feria, te doy 200 para ti y me dejas con 200, ¿cómo la ves? Oh, pues dice, el compa salió bien contento, dice, y pues yo más. Dice, y vamos por el pasillo que lleva de las oficinas de la arena y lo llevo abrazado. Y yo voy así como que, qué cristianazo soy, le acabo de solucionar el problema. Y de repente oigo una voz atrás de mí y era don Fermín. Y le dice a la persona, no recuerdo el nombre de la persona, pongámosle Espiricueto, nadie se llama aquí Espiricueto, ¿ah? Porque luego dicen, ay pastor habló de mí, no, Espiricueto, nadie se llama Espiricueto, ok, muy bien. Le dice, a ver Espiricueto, hace 15 días le quitaste 500 pesos a tal servidor. La semana pasada le quitaste 300 pesos a tal servidor. Ahora, ¿quién te hiciste tonto? Y dice Tony que nomás se agachó así. Es que no dejamos que Dios obre. A veces nosotros queremos justificar nuestras obras, pero no es el tiempo de Dios. Ojo, yo sé que la Biblia dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve frío y me cobijaste, porque estuve preso y me visitaste. En eso sabemos que todo lo que le hiciste a ellos me lo hiciste a mí. Sí, pero en el tiempo de Dios.
Proverbios y Eclesiastés nos hablan acerca de los tiempos perfectos de Dios. Este hombre llamado Salomón, en los momentos ya de su vejez, cae en un momento en el que dice: yo he entendido que todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo. Tiempo de nacer, qué bendición. Tiempo de morir, uy, qué maldición. ¿Sabes qué? El tiempo de morir también es bendición. Tiempo de salud, tiempo de enfermedad, uy, la salud buena, la enfermedad mala. Tú no sabes si en medio de esa enfermedad Dios está tratando contigo. Pero todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Tiempo de abundancia, tiempo de escasez. Acuérdense qué pasó con José. José tuvo un sueño donde vio 7 vacas bien gorditas, bien apetecibles, y de repente ve 7 vacas bien flacas. ¿Y qué es lo que, el faraón y le manda a llamar a José para que le traduzca el sueño? Y José le dice: mira, este sueño, el primero significa que vas a tener 7 años de abundancia. El segundo significa que vas a tener 7 años de escasez. Tiempo de abundancia, tiempo de escasez. Ahora, ¿por qué lo menciona así? Porque en el tiempo de la abundancia tú tienes que saber qué hacer con esa abundancia. Debes de tener esa sabiduría para saber qué es lo que Dios está tratando contigo en esos tiempos de bonanza, en ese tiempo de vacas gordas. Porque va a venir el tiempo de vacas flacas, ¿y qué vas a hacer si en el tiempo de vacas gordas no supiste ahorrar? Entonces, estamos hablando de que nosotros podemos pensar y decir: es el tiempo de que yo haga esto, pero Dios te dice: no es el tiempo de que lo hagas. Es que yo estoy tratando con esas personas. No pienses que lo que estás haciendo es justo, porque yo voy a juzgar el por qué lo estás haciendo. Yo voy a juzgar el cuál es tu motivo para poder hacer eso. Y Dios quiere que realmente nosotros seamos hombres y mujeres dirigidas para bendecir. Ahorita no recuerdo la cita, pero hay una parte donde los discípulos querían ir a cierta ciudad y Jesús les dijo: no, aún no es el tiempo. Jesús les prohibió a sus discípulos a ir a cierta ciudad porque no era su tiempo. Los discípulos querían que conocieran, pero Jesús sabía que no era el tiempo, porque aún faltaba algo de tratar con ese pueblo. Ya después ese pueblo es alcanzado, pero en el momento que Dios sabía que era su tiempo, su momento. Entonces, nosotros no es nada más hacer por hacer, sino saber qué es lo que vamos a hacer bajo la guianza y bajo la dirección de Dios. Y aquí es donde entramos al punto principal de nuestro tema. Versículo 3. Y dice así: entendiendo lo que estamos leyendo, versículo 1 y versículo 2. Pon en manos de el Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. Pon en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. No me lo quites de ahí. Vamos rápidamente. Ese ahí me lo van a dejar, a leer lo que dice Josué 1:8. Ese ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Josué 1:8 dice: que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. La Reina Valera 1960 nos lo dice así. Josué 1:8, ¿ok? En Reina Valera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pon en manos del Señor
todas tus obras. ¿Qué es poner en mano del Señor todas tus obras? Es entender que hay un libro que se nos ha dejado, que se llama Biblia, que está dividido en un Antiguo y en un Nuevo Testamento, que para mayor comprensión, ¿verdad?, que nosotros le tengamos, están los libros, pero para mayor comprensión se le han puesto numeritos, que son capítulos y que son versículos para mejor memorización. El poner en manos de Dios todas nuestras obras quiere decir que nunca se aparte de nosotros su palabra, sino que estemos leyéndola constantemente y de día y de noche estemos meditando, pensando, adquiriendo sabiduría de lo que está escrito en ella. Eso es poner en mano de Dios todas nuestras obras a través de la palabra de Dios, para que nosotros nos podamos dar cuenta que si lo que nosotros queremos hacer está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no hay nada que no esté escrito aquí. Nuestros mensajes, nuestras predicaciones están basadas en lo que la Biblia nos enseña. Entonces, cada que nosotros querramos hacer algo es decir, Señor, dentro de lo que he leído, dentro de lo que he aprendido, dentro de la sabiduría que he adquirido por meditar tu palabra de día y de noche, lo que voy a hacer es tu voluntad. Estos dos versículos, tanto Proverbios como Josué, están ligados. Josué 1:8 y Proverbios 16:3 están muy ligados. El poner en manos de Dios todas nuestras obras es de acuerdo a lo que yo ya he meditado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Y tus proyectos se cumplirán. Vamos a la segunda parte de Josué 1:8. Porque si ya la meditaste, hiciste lo que en ella está escrita, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué importancia tiene poner todo en manos de Dios? Hasta lo más básico, ¿qué importancia tiene? A mí me ha tocado leer y aprender de personas que quisieron hacer algo en el nombre de Dios y no les funcionó. La Biblia nos habla acerca de un par de hombres que quisieron ir a echar fuera un demonio. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerdan de esa historia? A ver, ¿qué pasó? Pero ¿cómo regresaron los que lo querían echar fuera? Desgreñados, bichis, maltrechos pues. Todavía por ahí el diablillo se pone a platicar con ellos y dice, bueno, a Jesús los conozco, a ellos los conozco, pero y who are you, ¿no? Ay, bien gringo. Pero ¿y ustedes qué? El servir a Dios, escuchen bien esta parte, el servir a Dios requiere cierta preparación. Una cosa es haber sido alcanzado para Dios y otra cosa es haber sido ya discipulado para su servicio. Una cosa es haber sido alcanzado para Dios y otra cosa es ser discipulado para su servicio. Todos estamos llamados a ser discípulos, todos. Pero fíjense lo que Jesús les dijo a sus discípulos: vengan a mí y yo los haré pescadores de hombres. Los haré en un futuro, ya que pasen un proceso, ya que hayan vivido conmigo, ya que hayan padecido, ya que hayan soportado, los haré pescadores de hombres. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro fue llamado, anduvo con 3 años con Jesús, pero hasta el libro de los Hechos, después de que vino el poder del Espíritu Santo sobre él, fue pescador de hombres. 3 años estuvo con Jesús, pero hasta que Jesús se fue y el poder del Espíritu vino sobre él, fue pescador de hombres.
en un futuro. ¿Qué es lo que quiero compartir contigo? Es que todo, hasta nuestro servicio, tiene que estar en manos de Dios. Porque si tú estás preparado emocionalmente, que requiere un proceso de sanidad, si tú estás preparado espiritualmente, que requiere un proceso de estudio, de intimidad con Dios, todo lo que hagas te va a salir bien. Y yo se los compartí hace tiempo. Cuando yo recién me hice cristiano, yo quise estudiar, yo quise prepararme, entré a un instituto, a todo lo que había, yo le entré. Pero hubo una persona que un día me dijo: léete este libro, está muy interesante. No les voy a decir cuál para que no vayan a buscarlo. Pero de verdad, cuando empecé a leer ese libro, fue lo peor que me pudo haber pasado en mi vida cristiana. ¿Por qué era malo el libro? A lo mejor no era malo, pero no era mi tiempo saber de demonios, ni de lo que hacían ni deshacían. Yo estaba abriendo puertas a través de ese libro que aún no estaba preparado para yo entrar, pues. Gracias a Dios que hubo gente a mi lado que me sostuvo, que oró por mí, que intercedió por mí y que gracias a Dios me cuidaron en ese proceso. Entonces, pon en manos de Dios hasta lo que estás leyendo. Alguien por ahí decía: el que hayas nacido en una ambulancia no te hace médico, ¿verdad? El que hayas nacido en una cochera no te hace carro. El que hayas nacido desde temprano en una congre no te hace cristiano. ¿Qué es lo que te hace cristiano? Depositar tu confianza en Dios y comenzar a crecer en Dios. Entonces, por eso este versículo nos habla y nos dice, me lo puedes volver a poner ahí, Proverbios. Según lo que dice Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Proverbios nos dice, Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cierro con esto. ¿Qué diferencia hay en los primeros 6 días de creación? Porque el séptimo fue descanso. ¿Qué diferencia hay entre los primeros 5 y el sexto? ¿En los 6 días se creó algo? Sí. Los primeros 5 días, ¿cómo se creó? ¿Cómo se creó en los primeros 5 días? Con la palabra. Dijo Dios, hágase esto, y se hizo. En el sexto día, ¿qué fue lo que cambió la diferencia de los primeros 5? ¿Con qué lo hizo Dios al hombre? Con sus manos, de la tierra, claro, pero ya invirtió ahí sus manos. Nosotros somos la única parte de la creación que tuvo que ver con las manos de Dios. Su palabra está escrita y dice, encomienda tus obras en sus manos. Yo he escuchado una canción en inglés que dice, Dios tiene a todo el mundo en sus manos. He escuchado por muchos años que Dios nos tiene en el hueco de su mano. Pero muy pocas veces hablamos de entregarle a Dios nuestras obras en sus manos. ¿Por qué en sus manos? Porque nosotros somos obra de esas mismas manos con las cuales Él nos formó. Él quiere que las obras
que tú quieras hacer estén en sus manos, porque con sus manos Él te formó a ti. Y así como tuvo el tiempo de formarte con sus manos, quiere tomar ese tiempo para con sus manos darle vida a cada una de tus obras. En el séptimo día, sexto día, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, lo más parecido a nosotros. La voluntad de Dios en tu vida quiere que sea lo más parecido a lo que Él soñó en ti. Por eso Él quiere que estén en sus manos tus sueños, tus obras, tus anhelos. Quiere que las entregues, y Él las tiene ahí. Cuando nació mi niña Sophie, tuve la bendición de estar ahí. Con mi niño no. Mi niño nació en el IMSS y pues no me dejaron entrar, ¿verdad? Bueno, ya la niña tuve la oportunidad de que naciera en privado, y tuve la oportunidad de tenerla en mis manos. Y yo la veía chiquita así, ¿no? Está hinchadita, chistosa se veía, pero la tuve en mis manos. Y me acuerdo que mis manos estaban así cuando el doctor me la entregó, y así la tenía. Y me acuerdo que mis manos sintieron por primera vez el toque de su pielecita. Pero ese toque de mis manos se corrió por todo mi cuerpo, y pude recordar esas palabras cuando Adán ve a Eva y dice: es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Yo pude ver a la niña y decía, es involucrando a mi esposa, ¿no? Es carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. ¿Pero por qué? Porque la pude tener aquí. Y mientras la tenía aquí, la observaba, y mi mente empezaba a trabajar en todo lo que yo quería para ella. Y ahorita se me viene a la mente porque yo puedo ver a Dios recibiendo todos tus sueños, todos tus anhelos, mirándolos en sus manos y diciendo: esto sí le conviene, esto no es su tiempo. Y preparándolo de tal manera para que cuando llegue hacia ti, ya llegue de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y es cuando dices: Dios lo está prosperando. Es visiblemente, muy visiblemente, cuando una persona está siendo prosperada por Dios. Es muy visiblemente cuando una persona deja de buscar a Dios. Y yo siempre se los he compartido, les he dicho, según lo que decía Pablo, ¿qué impidió que corrieras esa carrera como la venías corriendo? 24 años llevo de creyente, y he visto personas que cuando conocieron a Dios no quiero decir se morían, se desbarataban en expresar su alabanza a Dios. Y ahora así no adoramos a Dios. Y digo, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Lo mío fue al revés. Yo iba a una iglesia donde me decían que la guitarra era mala, que la batería era mala, que todo era malo. Y pues yo adoraba a Dios así, ¿no? Como un soldado. Después fui a la congregación con el pastor Alberto, fuimos a un congreso a Tijuana. Y yo me acuerdo que volteaba a ver y todos levantando sus manos, y yo así, no, bien firme. Y yo le decía a Dios, yo no lo quiero hacer por emoción, yo lo quiero hacer por una convicción. recuerdo que Dios dijo: ok, va a ser a tu manera esta vez.
sin batería, sin ruido, subió una muchacha, una mujer, con el solo piano y empezó a adorar a Dios, que mis manos se levantaron al cielo a través de esa quietud. Ya de ahí para adelante ya no me interesaba si era batería, guitarra, yo adoraba a Dios. Pero Dios trajo una convicción de adoración en mi vida que no fue por imitación, fue por convicción. Y de ahí en adelante a mí me encanta adorar a Dios. A veces me dicen, ¿por qué arrugas tu cara cuando cantas? Pues quién sabe, ¿no? Y le digo, yo creo que todos los cristianos, Señor, arrugamos la cara. Y alguien decía, ¿te está pegando Dios? No, pues no. Entonces, ¿por qué arrugas la cara? Pues se arruga, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero ¿sabes qué? A veces algo cambia en nuestras vidas que ya no lo queremos adorar. Y es que a veces queremos nosotros entender tantas cosas y empezamos a leer tantas cosas que no eran nuestro tiempo y dejamos de hacer lo que era nuestro tiempo. Los discípulos hubiesen querido echar demonios desde el primer día, pero no era su tiempo. Tenían que vivir un proceso de seguir a Cristo. Se lo debo decir, Pedro estuvo 3 años con Jesús y no pudo hacer nada hasta que el poder del Espíritu Santo vino y se hizo pescador de hombres. Porque tuvo que vivir una preparación. Tuvo que ver que los sueños que Dios tenía para Pedro estuvieran en sus manos, trabajando, analizándolos y decir, yo sé cuándo es el tiempo. Todo lo que tú pongas en las manos de Dios va a volver a ti en el tiempo correcto para que tú seas bendecido. Todo lo que tú pongas en las manos de Dios va a regresar a ti en el tiempo en que tú vas a ser bendecido, no antes. No antes. Por eso es tan importante entender las manos de Dios. Encomienda, hijo mío, tu corazón. Encomiéndame todos tus caminos. Encomiéndame todos tus pensamientos y yo enderezaré todo lo que tú quieras hacer. Pero entrégamelos a mí. Dame ese tiempo de yo ver en mis manos qué es el tiempo y qué no es el tiempo. Señor, pero es bien bueno lo que quiero hacer. Sí, es bien bueno, qué buena idea, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Pero sí, es bien buena, pero aún no es el tiempo. Deja que mis manos formen ese sueño para ti de la manera que yo sé que va a ser de bendición para ti. Te invito a que te pongas de pie. Y hay muchas cosas que nosotros estamos planeando. Hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Así, y ahora ya sin cabello entran más rápido. Ya no hay algo que les estorbe. Ya sin cabello entran rápido. Hay muchas cosas que yo dijera, esto, pero saben, yo a veces digo, no es el tiempo de Dios para esto. Y la gente, no, oye, esto, y yo, no es el tiempo de Dios. Aunque sea bueno, aún no es el tiempo para muchas cosas. Y estamos dispuestos, mi familia, mi esposa, mis hijos, a vivir esos tiempos de Dios. Y queremos transmitirlo a ustedes para que en base a esos tiempos podamos ir caminando. No quiere decir que tus ideas no son buenas. Digo, son buenas. Y yo digo, a mí no se me hubiera ocurrido. Pero
pero ¿cuál es el tiempo de Dios? Y lo platicaba la otra vez con Dani. Hay muchas cosas que pero todo lleva su tiempo. Y lo hemos estado aprendiendo en estos meses, digamos de unos 8 meses para acá. Cosas que no pensábamos hacer porque ni por nosotros pasaba, era el tiempo de Dios para que sucedieran, y sucedieron como nunca lo imaginamos. Y decimos, era el tiempo de Dios. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Te quiero invitar a que vengas aquí enfrente y deposites esos sueños delante de Dios. Si gustas pasar aquí enfrente,